Muy buenos días a todos quienes nos siguen por nuestra emisora Radio Santa Clara, tanto en los 550 AM como en las plataformas. También nos puede descargar en su dispositivo electrónico como Radio Santa Clara. También estamos en www.radiosantaclara.cr y estamos también en la señal del Facebook. Quienes nos siguen por esta vía ya pueden también ver a nuestro invitado, a quien ya vamos a presentar. Gerardo Morapana les saluda y les agradezco porque hoy es un tema importante que nos conviene a todos, que todos deberíamos tener también en conciencia, preparándonos para algo que es para el futuro, como son las pensiones. Me acompaña don Hermes Alvarado Salas, él es el superintendente de nuestro país, superintendente de pensiones, y estamos en su oficina. Le agradecemos, don Hermes, por recibirnos acá muy gentilmente y para hablar de pensiones, que es un tema del cual, por supuesto, los costarricenses queremos saber mucho. Sí, bueno, don Gerardo, muchísimas gracias por el espacio y tener ese interés genuino de abordar un tema que es no solo necesario para la población, sino importante que los medios de comunicación lo tomen en cuenta. Y me gustó mucho su introducción, le voy a decir, porque ahora lo que corresponde a cada trabajador es que deben apropiarse de su propia pensión. Ese tema introductorio me gustó mucho porque es el enfoque adecuado, en el sentido de que nuestros abuelos y nuestros papás decían, voy a ir a la caja a ver cuánto es que me toca de pensión. Bueno, hoy ya no se vale decir eso. Bueno, puedo ir a tomar como referencia cuánto me va a dar de pensión básica el régimen de invalidez, vejez y muerte. Pero ya tengo una segunda pensión obligatoria, que es el ROP, el régimen obligatorio de pensión complementaria. Pero bueno, si la suma de ambas cosas, dado mi presupuesto familiar, personal, no me va a alcanzar para cuando yo me jubile, bueno, existe también la posibilidad de un ahorro voluntario de pensión, ¿verdad? Entonces me gustó mucho ese enfoque. Muchas gracias, que esto se puede desde hace aproximadamente 25 años, pero ese es el tema que vamos a tratar de ir desmenuzando. Le cuento, en la radio hemos venido hablando mucho también, creando conciencia del envejecimiento poblacional que tenemos, que es evidente, que es acelerado. Hemos venido hablando también de la baja tasa de fecundidad, de ultra baja fecundidad que ya estamos en nuestro país. Y como emisora católica, por supuesto que son temas también que nos interesan y nos interesa proyectar el futuro. Por eso el tema de pensiones, para ayudarle a la gente a que tome decisiones. Antes, don Hermes, quisiera que habláramos un poquito de usted. Yo sé que mucha gente ya lo ha visto también en medios, mucha gente sabe que usted es el superintendente, también se ha informado, me parece que bastante, y usted es un hombre que tiene más de 30 años en este mundo de pensiones. Entonces, quisiera que me hablara un poquito de usted porque llega a un campo en el cual ha trabajado, el cual conoce y que yo creo, o más bien estoy seguro que a los que andamos tratando de investigar el tema, nos interesa que haya alguien que sepa de pensiones. Bueno, voy a hacer un breve resumen. Sí, tengo desde el año 81, estoy ligado al medio financiero. Empecé mi carrera en Banco Central, pasé por financiero, por la división económica, aterricé en la SUGEF, en la Superintendencia General de Entidades Financieras, y allí una superintendente me pidió que le colaborara para crear la Superintendencia de Pensiones que por ley debía crear la SUGEF. Y como anécdota, yo le decía a doña Maggi Bridi, que era la superintendente, vea, doña Maggi, qué torta. Yo sé de intermediación financiera, sé de bancos, pero yo de pensiones no sé nada. Y doña Maggi, con esa forma tan sabia de tratarlo a uno, me tocó el hombro y me dijo, estudie, papito, estudie. Bueno, me puse a estudiar y en febrero del 96 le expuse al primer superintendente de pensiones, don Olivier Castro Pérez, el proyecto de la superintendencia de pensiones, con mi idea de que yo se lo entregaba y me iba a la SUGEF. Y para mi sorpresa, don Olivier me dijo, quédate conmigo, ayúdame a montar la SUPEN. Y bueno, me quedé con él los primeros 5 años de la superintendencia de pensiones hasta que salió la ley de protección al trabajador. Entiendo que usted asesoró a nivel legislativo sobre esta ley, don Hermes. Sí, en materia de supervisión y regulación,
Fuimos asesores externos y participamos en ese capítulo tan importante. Trabajé hasta el 2001, mayo 2001, y me fui a ayudar a una operadora de pensiones, BN Vital en ese momento. Participé también en el Banco Nacional en la dirección de riesgos. Y los últimos 14 años de vida laboral anterior, y antes de jubilarme, fui gerente general de BN Vital. Disfruté de las mieles de la pensión 20 meses y Dios me puso por acá. Que tengo que preguntarle, esa no estaba en la lista, pero para que vea que es de lo mismo, ¿cómo le cae ese nombramiento cuando precisamente estaba jubilado? De como anillo al dedo, porque es importante haber pasado. Perdón, vea que hasta cafecito y todo nos tiene en la oficina, para que nos atienda amablemente. No, vea qué interesante, el haber tenido el sombrero, digamos, de supervisor al inicio, haber trabajado en una operadora de pensiones, conocer el día a día de esa trinchera tan complicada, muchas gracias, tan complicada, y ahora volver al ente regulador y supervisor, me implica a mí una gran satisfacción por un lado, pero segundo, un gran compromiso en el sentido y una gran responsabilidad en este sentido. Debo dar un valor agregado de todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos años para que la regulación y la supervisión, digamos, se vea de forma diferente. Me parece, y cuando digo de forma diferente es más eficiente, más de acompañamiento, de asesoría y no de un simple fiscalizador. Ahora, ¿cómo se encuentra, por su experiencia y por el momento, el nivel de confianza que hay en Costa Rica sobre el sistema de pensiones, don Hermes? ¿Cómo lo ve, cómo lo huele? Bueno, tal vez para responder adecuadamente y en un adecuado enfoque, hay que explicar que a diferencia de casi todos los países del mundo, Costa Rica, con la Ley de Protección al Trabajador, que cumplió este año 25 años, creó un sistema multipilar de pensiones. Y eso no lo tiene cualquier país. Tenemos un pilar que nos otorga una pensión básica. Entonces, para tenerlo presente diríamos, el régimen de invalidez, vejez y muerte. La de la caja, que todo el mundo conoce como tal. Pero además hay dos regímenes que sustituyen a la caja. Si usted es colaborador del Magisterio Nacional o colaborador del Poder Judicial, estos dos regímenes sustituyen al de la caja. Y que son los básicos, digamos. Esos tres son los básicos. Luego tenemos un segundo pilar que es también obligatorio, con solo ser asalariado, pero que complementa a la pensión básica. Que es el ROP. Es el famoso ROP, ¿verdad? Luego tenemos un tercer pilar que es el régimen voluntario de pensiones, que ahora más adelante podemos conversar. Y por último, el régimen no contributivo, que lo que otorga es una pensión de sobrevivencia y que es administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social. Explicado esto, cómo está el Sistema Nacional de Pensiones, deberíamos referirnos a cómo veo yo a cada uno de ellos, ¿verdad? En los regímenes básicos, pues sí, el Magisterio Nacional está muy equilibrado, tiene, digamos, cumple con el principio de la sostenibilidad en el tiempo. El Poder Judicial tiene algunas condiciones especiales que hay que prestarle atención, y en eso estamos en la Superintendencia de Pensiones. Y el régimen, digamos, más universal, el más general, que es el del IBM, tiene una sostenibilidad si no se realizan ajustes hasta mitad de la década de los 40. Es limitada, digamos. Está condicionada. Antes a uno le decían en la escuela que habían recursos inagotables, como el agua. Yo estudié todavía, llegué a tiempo para eso. Ya no es inagotable el agua. La pensión, entonces, como usted me dice, esta de la caja, tiene que sufrir ajustes si se quiere mantener en el tiempo. Así es, así es. Vamos a ver. El último ajuste que hizo el régimen de invalidez, vejez y muerte
a su reglamentación, le dio el oxígeno suficiente como para soportar hasta mitad de la década de los 40 próximos. Pero ya se sabe que por las condiciones demográficas que usted hablaba al inicio, menos hijos por mujer, mayor expectativa de vida, el costarricense, y bueno, alguien me decía, es que morimos de éxito en Costa Rica, sí, morimos de éxito, porque los índices de salud que tenemos, el sistema de salud que tenemos, provoca que la expectativa de vida cada año del costarricense y de la costarricense aumente. Entonces, vean qué complicado. Ahora tenemos menos gente naciendo y por lo tanto, cuando menos gente que ingresa a la fuerza laboral, más gente que se jubila, ¿verdad? Porque somos una sociedad que estamos envejeciendo muy rápidamente y además, cuando se jubilan, viven más años de lo que se tenía previsto en el régimen anteriormente. Cuando a mí me preguntan qué es lo que hay que hacer, mira, hay poco juego de cintura en materia de regímenes colectivos, como el de la caja. O se disminuyen los beneficios, valga decir, la pensión disminuye, o se aumentan los aportes, ¿verdad? Tanto del trabajador como del patrono o el Estado. Se aumenta la edad de jubilación y una cuarta es una combinación de las tres anteriores. No hay mucho juego de cintura allí. Y hay que hacerlo. Estamos obligados a hacerlo. Una de mis primeras labores, siendo superintendente, fue reunirme con todas las juntas directivas de los entes supervisados. Y, señales de Dios, a la primera que fui fue a la junta directiva de la Caja. Ellos fueron los primeros que me dieron el espacio. ¿Por qué? Porque legítimamente hay una gran preocupación en la junta directiva de ese momento. Y yo transmití un mensaje, tal vez muy directo, pero muy sincero y genuino. O nos unimos todos o nos hundimos todos. Que eso lo decía un arzobispo en Costa Rica, Monseñor Arrieta, así lo decía. Bueno, yo no lo sabía. Así lo decía, una frase profética. Bueno, pues sin ser su apóstol. Así es una frase profética. Es una frase profética. Bueno, yo lo utilizo mucho y he pasado un mensaje en esa línea porque requerimos, un esfuerzo nacional. Yo le llamo una cruzada nacional en pensiones. Sistema de pensiones es uno solo que está estructurado en 4, como explicaba hace un rato. Pero cuando usted se jubila, usted suma lo que le da la caja, más lo que le da el ROP, más lo que usted ahorró por su cuenta propia, y ese es un monto de pensión. Usted dispone de eso. De esa misma forma tenemos que darle solución integral y articulada a las deficiencias, condiciones negativas que tengan los diferentes pilares. La pregunta que sigue es la siguiente parte de la respuesta que me estaba dando. Hablemos del ROP, para eso enfocarnos más en esta entrevista. Me encantaría que estar 4 horas, pero no me dejan por acá, ¿verdad? No, agradeciendo por supuesto a todo el área de prensa de la superintendencia. Hablemos del ROP. ¿Cómo está el ROP? Fortalezas, debilidades, etcétera. Bueno, vean, si hubo una situación históricamente favorable para Costa Rica, fue la creación del régimen obligatorio y pensiones complementarias. Hoy nosotros podemos, a diferencia de otros países, decir, tenemos 2 pensiones. Los asalariados tenemos 2 pensiones. La pensión básica, que normalmente es de la caja, más la pensión complementaria. El régimen obligatorio de pensiones complementarias, por su forma en que fue diseñado y concebido, es un régimen muy saludable, es un régimen que tiene una gran gobernanza en la materia de inversiones, que recordemos cómo es que funcionan las operadoras, ¿verdad? Reciben el dinero del CICERE, el Sistema Centralizado de Recaudación, cada semana, reciben ese caudal de dinero. Al día siguiente, como máximo, las operadoras están en la obligación de invertir esos dineros en títulos, valores, en instrumentos financieros
que le vayan generando una rentabilidad adicional a los propietarios de los aportes. ¿Y quiénes son los propietarios de los aportes? Los afiliados. ¿Y quiénes son los afiliados? Los trabajadores asalariados. Entonces, esa gobernanza, esa seguridad, ese blindaje que hay que darle a esa gestión, se ha venido estructurando con el tiempo y hoy yo digo que tiene un gobierno muy fortalecido, ¿verdad? Recordemos que las operadoras de pensiones deben contar por normativa con una unidad especializada en administrar instrumentos financieros, con una unidad especializada en gestión de riesgos, que sea la contraparte, ¿verdad? Que definan en conjunto cuál es el apetito por riesgo que se le está dando al afiliado. Pero además hay comités de riesgo y de inversiones con gente externa que asesora a esas unidades especializadas y que determinan en conjunto cuáles deberían ser las políticas de inversión, política de riesgo, apetito por riesgo, y al final quien determina todas esas políticas es la junta directiva de cada operador de pensiones. Entonces, como se puede observar, tiene una gran gobernanza. Hay mucha seguridad en la administración de los recursos y es un pilar que nos da, digamos, mucha satisfacción en términos de rentabilidad, porque aquí, don Gerardo, hay una situación muy importante. Aquí hay que pasar el mensaje a los oyentes que aplica la regla 70-30. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted ahorra, no solo en estos regímenes, pero estamos hablando de estos regímenes, pero cuando usted decide ahorrar a largo plazo, 5, 10, 15, 20 o 30 o hasta 40 años, como es en pensiones, cuando usted llega al final y ve esa riqueza acumulada, la proporción de cómo está conformada esa riqueza es 30% de sus aportes y 70% de rendimientos ganados a lo largo del plazo. Entonces, ese es el secreto de tener, digamos, una gran gobernanza de los recursos del ROP, pensando en que usted va a obtener mayores beneficios en el tiempo. Estamos en Radio Santa Clara conversando con don Hermes Alvarado Salas, superintendente de pensiones. Un comentario y 2 preguntas para que me alcance todo el cuestionario, don Hermes. Yo creo como usted, y me parece a mí que los fondos de pensiones del régimen obligatorio de pensiones es de lo más blindado que hay en nuestro país, supervisado, con ojos por todo lado, cuidando esos recursos que son, obviamente, como la gente a veces reclama, que son de cada uno, por supuesto, los que han aportado. La pregunta sería, hay gente que no lo entiende, ¿verdad? Y la otra pregunta, a uno le da cosa, a mí en particular, esa insistencia, sobre todo después de pandemia, de atacar esos fondos, de agarrarlos porque son de uno, de hacer proyectos de ley para pagar deudas, para dárselos ya al costarricense. ¿Qué piensa el superintendente de pensiones de este ambiente alrededor de estos fondos que están blindados? Claro. Vamos a ver. No hay ninguna duda de que los recursos, una vez que ingresan a la cuenta individual del trabajador afiliado, son propiedad del trabajador. Lo que sí limita la normativa, y valga decir la Ley de Protección al Trabajador, es la disponibilidad de los recursos. El único objetivo para el cual usted dispone de esos recursos es para complementar la pensión que le va a dar el régimen básico. Ese es el único objetivo. Buscar un objetivo diferente, como darlo los recursos de un solo tiro para pago de deudas o para el disfrute en lo que usted quiera, en consumo, lo que fuera, eso es socavar lo que yo explicaba hace un rato, cómo funciona el Sistema Nacional de Pensiones. Si usted a esas 4 patas de ese banco, usted la deteriora o la elimina, el banco se cae. Así es como se conforma la pensión del costarricense hoy. Entonces, cualquier iniciativa legal que vaya
con el objetivo de entregar anticipadamente los recursos del ROP, eso es socavar la futura pensión de los trabajadores y por lo tanto deteriorar la calidad de vida del trabajador costarricense a futuro. En ese ambiente, y vuelvo a juntar dos preguntas, estamos envejeciendo rápidamente y vamos a empezar a descender en población a partir del año 2044, dice el Instituto Nacional de Estadística y Censos. ¿Qué campañas estamos haciendo, don Hermes, desde la SUPEN para hacer conciencia? No podemos hacer nada con los diputados, esto lo digo yo, pero con la gente para que entienda que es su dinero a futuro el que tiene que cuidar. Sí, bueno, debo reconocer que una de las deudas que tiene la industria de pensiones complementarias, las operadoras de pensiones, y así se lo he manifestado a las juntas directivas en las visitas que mencionaba al inicio, y la misma superintendencia de pensiones, es que no hemos sido tan incisivos, tan determinantes en una campaña educativa previsional. Gracias a Dios, en estas visitas que he realizado a las juntas directivas de las operadoras, he logrado un compromiso de ellos para conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones iniciemos a partir del próximo año una campaña de educación previsional, donde se eduque a la clase trabajadora que aporta y a los que vienen para ingresar a la fuerza laboral, esto que estamos explicando, el ABC de las pensiones, de que no basta con tener una pensión básica, de que inclusive la pensión obligatoria se puede quedar corta, de que usted tiene que apropiarse de su pensión futura, y ahí es donde entra el tercer pilar, la pensión voluntaria. ¿Y por qué introduzco de esta forma la respuesta? Porque hay que resaltar los beneficios y ventajas que tiene la pensión voluntaria. Y eso podemos hablar en algún momento. Vamos a hacer otra entrevista para, ¿verdad? Para un día de estos, que es importantísimo porque es la otra parte y la otra pata del banco, yo diría. Sí, Hay un tema medio polémico, don Hermes, que son los fondos generacionales, que iban a entrar en vigencia, que no entraron en vigencia, que se frenaron hasta el otro año. Por ahí usted también ha comentado algo. Bueno, ¿de qué se trata? Porque entonces vuelve la sombra aquella, que esto es para quitarle la plata a la gente, que es que eso está pasando algo malo. Vuelve al tema también de información a veces de la campaña, que a veces, como decimos en comunicación, si yo no comunico, alguien va a comunicar por mí y se comunica algo que a veces no es lo correcto. Entonces, sobre este tema, ¿qué fortalezas, qué ventajas tendrían los fondos generacionales? Bueno, expliquemos qué son los fondos generacionales. Es una forma diferente de administrar los dineros de los afiliados. Hoy, lo que yo explicaba hace un rato, las operadoras reciben el dinero y ese dinero va a un único fondo. No importa si la persona trabajadora tiene 50 años, Exactamente. 20, 15, bueno, 18. Así es, no importa. Entonces, de manera, entre comillas, indiscriminada, todos reciben los mismos riesgos de administrar esos recursos. Bueno, los fondos generacionales es crear cajitas dependiendo de la generación en la que usted está. Entonces, aquellas personas que nacieron antes del año 70, que hoy tendrían 53, 54. Más de 50 años, Sí. el tipo de riesgo que debe administrar la operadora es diferente a aquellos afiliados que recién están ingresando a la fuerza laboral, a los 18, a los 20, 21 años. Los afiliados que ya se están aproximando a la edad de la jubilación, naturalmente van a estar más interesados y además ocupados de que el dinero tenga el menor riesgo posible para recibir la mayor cantidad de pensión posible cuando se jubile. Situación diferente con los jóvenes. Los jóvenes dicen, bueno, y más los de ahora, que viene con un chip diferente, yo sí estaría dispuesto a asumir más riesgo, me gustaría invertir en acciones, me gustaría invertir en índices bursátiles, y bueno, y tengo la posibilidad de que si
nos va mal en la gestión, lo recuperamos en el tiempo. Además es una inversión a más largo plazo, no la tengo que recuperar en 5 años. Exacto. Como los ciclos de minusvalías, de pérdidas contables, se dan periódicamente. Eso no solo le ocurre a las pensiones, ocurre en todos los mercados de valores donde se invierten estos recursos, pero siempre hay una caída y una gran recuperación. Una caída y una gran recuperación. De tal manera que en el largo plazo siempre hay ganancias. Entonces, lo que buscan los fondos generacionales es ir acomodando a la gente dependiendo del tipo de riesgo que necesita en el momento de su vida, en el momento de su generación. Esos son los fondos generacionales. El CONACYF, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, decidió en marzo de este año suspender la entrada en vigencia de los fondos generacionales porque consideró que era necesario analizar, evaluar, digamos, el diseño original y adaptarlo a las nuevas condiciones de mercado. Y pidió 3 estudios. De esos 3 estudios, el Banco Central nos está ayudando a hacer el primero, y los otros 2 directamente los está desarrollando la Superintendencia de Pensiones, con la idea de que en los próximos meses llevemos en conjunto los 3 estudios, se le presenta al CONACYF, el CONACYF determina y hará las consultas del caso y determinará si se requiere ya implementarlo o si se requiere capitalizar lecciones aprendidas del proceso anterior e incorporar algunas etapas que, entre otras, nos parece importante: la comunicación con las operadoras y la comunicación con los afiliados. Una pregunta final, don Hermes, aunque aquí hay temas para continuar, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, ¿qué le decimos? Aunque es una pregunta muy general, ¿qué le decimos a la gente que hoy entra a trabajar o la que está trabajando y dice, es que yo no voy a tener pensión? Ya sabemos que no va a haber pensión, que en el 2040 se acaba, no entendiendo todo el sistema. ¿Qué les decimos a ellos? Bueno, es que esa pregunta... Otro programa, yo sé. No, otra pregunta que mis hijos me han hecho, ¿verdad? Y sin ser superintendente de pensiones, desde antes. Papi, voy a tener pensión. Vamos a tener pensión. Bueno, la respuesta contundente mía es sí, ustedes van a tener pensión. Van a tener pensión si la Caja Costarricense de Seguro Social toma el toro por los cuernos y decide hacer los ajustes que responsablemente se requieren. El ROP es la pensión que usted va a tener porque está administrada en una cuenta individual y ya expliqué el blindaje que tienen estos recursos. Pero además, usted, muchacho, que está empezando a ingresar a la fuerza laboral, tiene la posibilidad, que no tuvimos los que ya peinamos canas, de tener una pensión voluntaria. Y esa pensión voluntaria, usted puede aportar, decidir aportar el mínimo, que son 5,000 colones o $50 estadounidenses. Usted, conforme va ganando en el tiempo, puede ir aumentando ese aporte. Usted, si tiene ingresos extraordinarios, puede hacer aportes extraordinarios. Y si usted es trabajador independiente con actividad lucrativa o un asalariado, usted puede deducir del impuesto sobre la renta esos aportes y paga menos impuesto. Entonces, la posibilidad de ir de nuevo apropiándome el tema de pensiones, hoy por hoy, es una realidad. Don Hermes, agradecerle la apertura con Radio Santa Clara y regáleme un mensaje final para los que nos siguen por todas las vías de nuestra emisora. No, estamos muy vigilantes de los recursos de los trabajadores, tanto independientes como asalariados. Vamos a seguir empujando con la ayuda de todos los entes supervisados para lograr mantener y mejorar la sostenibilidad de los regímenes básicos y hacer más dinámicos los regímenes complementarios. Las puertas quedan abiertas. Si se da la vuelta por San Carlos, lo esperamos, y si no,
me vuelve a invitar por acá, don Hermes, que muy bien el café, por cierto. Muchas gracias, Bueno, de verdad. yo feliz de la vida y por supuesto un saludo muy especial a la zona norte que a mí me encanta. Y sepa que con Radio Santa Clara cuentan también como aliado para informar todo lo necesario, porque si no invertimos en futuro, pues difícilmente, ¿verdad? Lo dice nuestro obispo, en el caso de los niños, ¿verdad? Sin niños no habrá futuro, o sea, tenemos que pensar en el futuro. Y por cierto, hace pocas semanas también daba un mensaje sobre el tema de pensiones, que se tiene que hacer algo efectivamente para cuidar la vida de los adultos mayores. Así es, pues yo le voy a tomar la palabra y Totalmente. vamos a seguir en contacto. Así será. Siga escuchando Radio Santa Clara. Esta entrevista queda además en el canal de YouTube de Radio Santa Clara para que también lo pueda compartir. Buenos días.